Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. Yo sé con vida intachable, camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. Dijo el Señor: anda, tu fe te ha curado. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó con sus discípulos y bastante gente, el ciego Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que era Jesús Nazareno, empezó a gritar: ¡Hijo de David! Jesús, ten compasión de mí. Muchos le regañaban para que se callara, pero él gritaba aún más fuerte: ¡Hijo de David! Ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo: llamadlo. Llamaron al ciego, diciéndole: ánimo, levántate, que te llama el Señor. Soltó el manto y dio un salto y se acercó a Jesús. Y Jesús le dijo: ¿qué quieres que haga por ti? El ciego le contestó: Maestro, que pueda ver. Jesús le dijo: anda, tu fe te ha curado. Y al momento recobró la vista y lo seguía por el camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. El Señor Jesús le dice: anda, tu fe te ha curado. Y esta palabra que hoy le regala el Señor al ciego Bartimeo también nos la dice a cada uno de nosotros, porque necesitamos ser curados de nuestro corazón, curados como en el caso de ese muchacho que pedía oración por él, de odios, de resentimientos, curados porque muchas veces estamos con dificultades en nuestras vidas, no solamente enfermedad física, que también necesitamos ser curados de nuestras enfermedades físicas, nuestras dolencias, nuestros quejambres, nuestros achaques, pero más que eso también la enfermedad espiritual. Hay gente que sufre de desamor, que siente tristeza profunda en su corazón, y el Señor dice: anda, tu fe te ha curado. Es tu fe, mi fe, nuestra fe la que nos ayuda en ese proceso de sanación. Escuchábamos en el libro del Eclesiástico cómo el poder de la palabra de Dios, y también en el Salmo 32, el poder de la palabra de Dios creó todas las cosas. Y comienza a ser como un himno de alabanza este libro del Eclesiástico en ese capítulo 42, recordando todas las obras de Dios, todas las maravillas que hizo el Señor. Y dice: y a contar lo que he visto, pues por la palabra de Dios fueron creadas todas las cosas, por la palabra de Dios. Y entonces comienza a decir:
Hizo el Señor el sol, los montes, y la gloria del Señor se manifestó en sus obras, y aun los santos no bastaron para contar todas las obras de Dios y todas las maravillas del Señor. Dios fortaleció a sus ejércitos para que estén firmes en su presencia, en la presencia de su gloria. Cuando nombra a sus ejércitos, es todas las cosas que el Señor hizo. Imagínense que el Señor hubiera podido hacer una docena de estrellas, pero no hizo una docena, hizo millones de estrellas. Por eso son a todo ese montón de estrellas las llama sus ejércitos celestes. También llama a sus ejércitos celestes a los ángeles, pero también a su creación. A toda la cantidad de animales que hay, hubiera podido crear también una docena de animales, pero creó cantidades, y de unos y de otros, y unos más bellos, otros menos bellos, pero cada uno tiene su propia belleza. Cada ser que puso aquí el Señor, como dice este mismo cántico del libro de los Efesios, dice: todas viven y duran y obedecen a sus funciones, y todas difieren unas de otras, todas son diferentes unas de otras. Y dice: y no ha hecho ninguna inútil. Es decir, cada ser, hasta la pulga, hasta el microbio, hasta el ser más insignificante, tiene su función en toda la creación. Ninguna la hizo inútil, dice la palabra de Dios. Es decir, todas son útiles para nosotros, para el universo. Por eso hay que cuidar todos los seres de la creación. Qué hermoso, qué amables, qué grandes, qué incontables son todas tus obras. Y eso que no vemos, sino una chispa de todo lo que hay. Vemos tan solo algunas cositas de todas las maravillas que hizo el Señor. Si nosotros viéramos, somos seres humanos, pero dentro de nosotros hay millones y millones de bacterias. Se cuenta, o más bien se hace el cálculo, porque no se pueden contar la cantidad de bacterias que tiene cada ser humano. Pero si se contaran, imagínense, dicen que supera al número de la cantidad de personas que hay en la Tierra. Imagínense cuánta gente hay en la Tierra, millones. Y dicen que nosotros, cada ser humano tiene millones de bacterias en su cuerpo. Y son bacterias, esas bacterias las necesitamos, porque ellas nos ayudan en la descomposición de los alimentos, y nos ayudan también a repeler muchas otras bacterias dañinas y malas. El Señor todo lo hizo sabiamente, todo lo pensó perfectamente, y le obedecen al Señor en todas sus funciones. Qué hermoso. Y ya el Salmo nos lo dice: y la palabra de Dios hizo el cielo. Y entonces comienza también este Salmo 32 a hacer una alabanza a Dios, porque por la palabra de Dios se hicieron todas las cosas. La palabra del Señor es sincera, todas sus acciones son leales. La palabra del Señor hizo el cielo, el aliento de su boca sus ejércitos, encierra en un odre las aguas marinas, mete en un depósito el océano, etc. Es hermoso todo esto. Y hoy, por medio de la palabra del Señor, un ciego fue sanado. Anda, tu fe te ha sanado. Miren que ni siquiera lo tocó. Ni siquiera tocó al ciego. Solamente la palabra del Señor sanó al ciego. Por su fe. Anda, tu fe te ha sanado. Pidámosle al Señor que hoy pronuncie su palabra poderosa sobre nuestras vidas, que hoy su palabra eterna y maravillosa
sea pronunciada en nuestra existencia para que aquello que nos hace falta, aquello con lo cual estamos sufriendo, aquello que está mal en nuestras vidas, sea transformado, sea sanado, sea liberado por el poder de la palabra de Dios, la palabra del Señor. Y entonces nos comienza a relatar este bello episodio del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó con sus discípulos y bastante gente, miren que había muchísima gente, el ciego Bartimeo, el hijo de Timeo, si saben quién es, si lo escribe aquí el evangelista, el ciego Bartimeo, y que sabe quién era su papá, el hijo de Timeo, y lo pone aquí, es porque este hombre se convirtió en un seguidor del Señor. Miren, una clave para que ustedes cuando lean la palabra de Dios, especialmente los evangelios, si ustedes encuentran un personaje en los evangelios que tenga el nombre y especialmente que se sepa quiénes fueron sus familiares, es porque ese personaje se convirtió en discípulo del Señor. Entonces, aunque aquí no lo diga, pero ya lo intuimos porque lo conocían, fue conocido. Entonces, Bartimeo, el hijo de Timeo. ¿Y qué pasó con este pobre hombre? Estaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Primera sanación que hace el Señor. Y miremos, mucha gente iba por el camino y este hombre era sentado al borde del camino. Toda la gente que iba por el camino iba caminando con Jesús. Este pobre hombre estaba solamente sentado, estaba sin Jesús. Y eso es lo que nos pasa muchas veces. A veces estamos dentro de mucha gente, dentro de mucha multitud de gente. Hay gente que pasa por las calles, hay gente en las ventas, en las tiendas, en los almacenes, en los centros comerciales. Hay mucha gente. Pero unas personas pueden estar siguiendo sus propios propósitos, sus propios egoísmos, sus propios deseos, y muy pocos tal vez estén siguiendo verdaderamente a Jesús. Y otros ni siquiera están caminando, ni siquiera están andando, porque en su vida están como clavados en su problema, en su dificultad. Este hombre estaba ciego, estaba ahí sentado, nadie lo movía, solamente él todos los días lo único que podía hacer era estar a la orilla del camino para pedir limosna. Esa era toda su vida. Su vida no tenía sentido. A veces nuestra vida no tiene sentido cuando nos estancamos, cuando nos quedamos en la dificultad. Pero miren, al oír que el que estaba pasando por allí era Jesús Nazareno, al oír, porque aunque no veía, un ciego, aunque no pueda ver, puede oír mucho mejor, desarrolla los otros sentidos, y sí que oía muy bien este ciego. Al oír que pasaba por allí Jesús Nazareno, empezó a gritar. Ojalá nosotros podamos, al sentir que el Señor está pasando por nuestra vida, por el camino de nuestra vida, empezar a gritar como este hombre: Hijo de David, Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Cuando nos sentimos cansados, cuando nos sentimos angustiados, cuando nos sentimos con problemas, Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Cuando sentimos que ya la vida no nos sabe a nada, cuando perdemos el sabor de nuestra existencia, cuando nos sentimos que las cosas no andan bien, cuando decaemos en enfermedad, en el estado
de depresión o en cualquier situación difícil: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Esta bella oración es la que debemos proclamar cuando estamos en esos momentos de dificultad. Jesús, ten compasión de mí. Y cuando tú oras, cuando tú te acercas al Señor, cuando tú buscas a Jesús, te puede pasar lo que le pasó a Bartimeo. ¿Sabes qué le pasó? Muchos lo regañaron. Cállate, no sigas gritando, no fastidies. El Señor no te va a hacer caso. Shh, cállese, no moleste, no friegue. Ya usted se quedó así, como está. Y tal vez tengamos también personas en nuestro camino que nos hacen callar. No siga orando, no siga luchando, no siga esforzándose. ¿Para qué sigue intentando? Y esos son los que están en el camino para tratar de acabar con nuestra fe, para tratar de acabar con nuestras ilusiones de tener un cambio en nuestra vida. Todos deseamos tener un cambio en nuestra vida, que no nos estanquemos. Él estaba ahí estancado en ese lugar pidiendo limosna, pero su deseo no era quedarse ahí. Por eso comenzó a gritar, porque no estaba feliz con la vida que estaba llevando. Igual tú, igual yo. Muchas veces no estamos felices, contentos con la vida que estamos llevando y queremos algo mejor y queremos algo nuevo, y por eso seguimos gritando: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí, para que el Señor nos escuche. Aunque hayan muchos alrededor que nos quieran callar, no importa. Y cuando lo trataron de callar, cuando lo regañaron, ¿ustedes creen que el ciego se cayó? No, dice, pero él gritaba mucho más fuerte. Él gritaba mucho más fuerte: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Señor, escúchame. Señor, ayúdame. Señor, te necesito. Y entonces Jesús se detuvo. Los gritos de este hombre hicieron que Jesús se detuviera para escucharlo. Cuando tú necesites un milagro, una bendición en tu familia, en tu vida, en tu existencia, háblale al Señor, ruega al Señor, pídele al Señor, tanto que tus gritos de oración, tus gritos de auxilio hagan que el Señor se detenga ante ti, como lo hizo con este ciego. Y Jesús dijo: llámenlo. Llamaron al ciego. Jesús te llama. Jesús te llama a algo mejor. Jesús te llama a seguir creyendo en Él, a seguir intentándolo, a seguir luchando a pesar de las dificultades. El Señor te llama, y te llama porque te ama. Llamaron al ciego diciéndole: ánimo, levántate, que te llaman. Miren, en el camino de nuestra vida, así como en este camino a Jericó, habían muchos tipos de personas. Gente que no estaba siguiendo a Jesús, pero otra gente que sí estaba siguiendo a Jesús. Había gente que, aunque estuviera siguiendo a Jesús, estaban queriendo callar a este hombre. Cállese, no moleste, no friegue. Pero también habían otros
que su voz era de ánimo. ¡Ánimo! ¡Levántate! ¡El Señor te llama! Y eso es lo que encontramos en nuestra vida. En nuestra vida encontramos personas que van sin rumbo, no saben ni siquiera para dónde van, ni dónde son. Hay gente que anda por andar. Encontramos de esa clase de gente. Y a veces nosotros somos de esa clase de gente, andamos como por andar. Otros que simplemente estamos estancados o se estancan ahí y a ver qué pasará, pues a ver si me cae algo del cielo, a ver qué pasa, como Bartimeo. Otros que cuando tú quieres sobresalir, quieres hacer algo mejor, quieres orar, quieres buscar del Señor, cállate, no molestes, no insistas. ¿Acaso es que Dios le va a escuchar? Tratan de apagar la fe que tú quieres tener. Pero hay otros, aunque sean muy pocos, pero hay otros que te van a dar ánimo y te van a ayudar y te van a motivar para seguir adelante. ¡Ánimo! ¡Ánimo! Le dicen. Levántate que te llama el Señor. Y entonces al escuchar que lo llamaba el Señor, dice que soltó el manto y dio un salto. Acuérdense que este hombre era ciego. Primero voy a hablar del manto y después del salto, porque estas dos cosas son muy importantes. El manto. Un hombre ciego que estuviera al borde del camino pidiendo limosna, lo único que tenía era su manto. Con ese manto se cubría para el frío, se cubría para la lluvia, se cubría cuando soplaba viento y soplaba polvo, se cubría para que no lo hiriera el sol, para que no lo hiriera el frío, para que no lo hiriera el polvo. Su manto era todo lo que tenía, pero también el manto era con el cual extendía para que el que fuera pasando por al pie del camino le echara una monedita, le echara dinero, la limosna. Y este hombre, al escuchar que Jesús lo llama, es capaz de soltar su manto, de soltar todo lo que tenía, la única posesión que tenía, lo único que tenía para sobrevivir, porque sabía que Jesús le iba a dar algo más. Y es la invitación que el Señor nos hace a través de este evangelio, que si tú quieres vivir más bendición en tu vida, seas capaz tú y sea capaz yo, seamos capaces nosotros de soltar aquello que muchas veces nos estamos apegando. Tal vez este ciego estuvo apegado a ese manto porque era lo único que tenía. Pero tal vez tú y yo también estemos apegados a malos comportamientos, a malas palabras, a malas actitudes. Estemos apegados a vicios, a pecados. Suelta tu manto si quieres ser bendecido. Suelta tu manto que Jesús te llama. Suelta tu manto. Tal vez tu manto o con lo que cubres tu vida es tu depresión. Tal vez tu manto sea tu tristeza, tu angustia, tu desesperación, el sentirte amargado, amargada. Tal vez tu manto sea esa situación interna que estés viviendo, tu desamor, tu odio. Suéltalo. Suelta todo eso que te está dejando como simplemente como un mendigo al lado del camino, estancado, estancada. Suelta eso. Suéltalo, que el Señor te llama para darte una bendición mucho más grande. Y dio un salto. Este salto es de fe, porque estaba ciego. Un ciego no salta sino más, porque se puede tropezar, se puede caer. Pero este hombre dio ese salto de fe al escuchar la voz de Jesús.
y se acercó a Jesús. Y Jesús le dice, ¿qué quieres que haga por ti? Recuerden la palabra que Jesús le dijo también ayer en el Evangelio a los hermanos Santiago y Juan, que le pedían que se sentara a la derecha o a la izquierda. Le dijeron, Señor, ¿te podemos pedir algo? Queremos pedirte algo. Y el Señor les preguntó, ¿qué quieren que haga por ustedes? Pero resulta que aquello que ellos querían pedir era algo egoísta. Pero miren que este hombre, también el Señor le pregunta lo mismo, ¿qué quieres que haga por ti? Pero su petición no es egoísta, su petición es algo que necesita. El ciego le contestó, Maestro, ¿qué pueda ver? Maestro, ¿qué pueda ver? Tal vez tú dices en la oración, ay, pero yo para qué le voy a pedir al Señor si el Señor ya sabe lo que yo necesito. El Señor ya sabe cuáles son mis debilidades. El Señor ya sabe cuáles son mis preocupaciones. El Señor ya sabe cuáles son las cosas que yo para qué le sigo pidiendo al Señor. El Señor ya lo sabe. Pero miren que el Señor le gusta conocer de tus labios lo que tú le quieres pedir. Haz de cuenta como una mamá cuando tiene su bebé, su niño, sabe qué es lo que necesita su niño, pero sin embargo se llena de tanta alegría, de tanta felicidad cuando su hijo, su hija van y le piden algo a ella. Mamá, dame tal cosa, necesito esto, quiero esto. Porque la mamá, por ese amor, le gusta escuchar la voz dulce de sus hijos. Cuando le piden, cuando la buscan, aunque sea para pedirle cosas. Igual es Jesús. Aunque nosotros seamos pedigüeños y solamente busquemos pedirle al Señor, pero el Señor le fascina escucharnos. Ama que nosotros le hablemos, le pidamos. Maestro, que pueda ver. Jesús le dijo, anda, tu fe te ha curado. Y dice que inmediatamente, al momento, recobró la vista y lo seguía por el camino. Y lo seguía. Se convirtió en un seguidor del Señor. Al momento recobró la vista. Cuando tenemos esa fe de Bartimeo, que somos capaces de dejar aquello que nos tiene atados, cuando somos capaces de clamarle al Señor desde lo más profundo de nuestro ser, cuando somos capaces de buscar a Jesús, el Señor no se deja ganar en generosidad, mami. El Señor no se deja ganar en generosidad. El Señor, al contrario, quiere darnos lo mejor. Y por eso, al momento, le dijo, tu fe te ha curado, y al momento recobró la vista. Y este hombre agradecido con el Señor, porque hay muchos que son desagradecidos. El Señor nos da, y no queremos dar nada. Este hombre, al contrario, ni siquiera se preocupó por lo que había dejado allá atrás, su manto, sino que inmediatamente se convirtió en seguidor del Señor. Lo siguió por el camino. Porque es a Él al que necesitamos. Él es el que nos puede librar. Él es el que nos puede sanar. Él es el que nos puede salvar. Él es el que puede solucionar nuestras vidas. Él es el que puede llenar nuestra existencia. Él es el único que puede darle sentido a nuestra vida. Jesús de Nazaret. Por eso convirtámonos en sus seguidores. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.